Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a seguir con esos ejercicios sobre el movimiento, pero vamos a abordar la parte número 2, que es la que voy a dedicar a gráficas. Vamos a obtener, si es cierto que en la parte 1 hicimos problemas y al final construíamos gráficas, en este caso va a ser al revés. Os voy a dar una gráfica y de ahí vamos a sacar información y vamos a resolver ciertas cuestiones. Como la gráfica me ocupa bastante parte en el vídeo, voy a ir poniendo los apartados y voy resolviendo uno a uno, ¿vale? Va a haber unos cuantos apartados por cada gráfica. En el apartado A me dice, identifica los tipos de movimiento que lleva este repartidor. Bueno, suponer que ese movimiento en esa gráfica posición-tiempo es de un repartidor y qué le ha podido ocurrir entre los segundos 15 y 20. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es, vale, ya me dice que es una gráfica posición-tiempo porque lo veo en el título, pero también, bueno, hay que fijarnos un poco en los ejes. En el eje vertical tenemos la posición y está en metros, muy importante, mientras que en el eje horizontal tenemos el tiempo que estará en segundos. Os refresco rápidamente qué tipos de gráficas podemos tener. No voy a pintar las unidades ni nada. En cuanto a la gráfica posición-tiempo, si son líneas rectas, tendremos movimiento rectilíneo y uniforme, ¿vale? Si son hacia arriba, velocidad positiva, si es hacia abajo, velocidad negativa. Mientras que si tenemos curvas, tendremos esta de aquí para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración positiva y esta de aquí para movimiento rectilíneo con aceleración negativa. Y en caso de que en esta gráfica haya movimientos horizontales, no hay cambios de posición, por tanto el cuerpo no está moviéndose. Pues voy a analizar tramo a tramo, ¿vale? Como veis, hay distintos tipos de movimiento porque la gráfica va cambiando, entonces vamos a ir analizando. El primero lo encuentro hasta los 10 segundos, hasta aquí. Bueno, como veis, es una línea recta con una cierta pendiente y por tanto tenemos un movimiento rectilíneo y uniforme. Con velocidad, si queréis ponerlo, velocidad positiva. ¿Qué ocurre entre los 10 y los 15 segundos? Pues no hay cambio de posición, el tiempo sigue transcurriendo, por tanto aquí no hay movimiento. No movimiento. ¿Qué le pasa entre los 15 y los 20? Bueno, pues tenemos otra vez una línea recta con una cierta pendiente, en este caso negativa, por tanto otra vez que es MRU, pero en este caso con velocidad negativa. De los 20 segundos a los 40 segundos observamos que hay un aumento en la posición y además es un aumento que con el tiempo cada vez es mayor. Es decir, que es una curva con una pendiente cada vez mayor. Y esto es característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso es característico del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, del MRUA. Y encima, como la pendiente va creciendo, la aceleración en este caso es positiva. Y por último tenemos un pequeño cachito de un segundo en el que otra vez es horizontal la gráfica, no hay movimiento, no hay. Bueno, y me dice, ¿qué le ha podido ocurrir entre los 15 segundos y los 20 segundos? Bueno, pues para eso os voy a hacer un pequeño dibujo. Bueno, pues ahí os he dibujado el repartidor que va a iniciar su movimiento desde su casa, ¿vale? Vamos a suponer, entonces ahí es donde voy a fijar mi sistema de referencia, la casa del repartidor, y empieza a moverse. Bueno, como veis, hasta los 10 primeros segundos lo que hace es alejarse, que va aumentando su posición, de modo que se va alejando de su casa a velocidad constante. ¿Qué ocurre a los 10 segundos? Bueno, pues hay 5 segundos que va a estar parado en esa posición y luego parece como que se le ha podido olvidar algo y vuelve a su sistema de referencia, es decir, vuelve a su casa ya que la posición cada vez disminuye y lo hace más deprisa. Bueno, pues eso puede ser una posible explicación de lo que le ha pasado entre los 15 y los 20 segundos, pues que se le ha olvidado algo en casa y ha tenido que volver y lo ha hecho encima de manera más deprisa. Vamos con el apartado B. El apartado B me pide que calcule la velocidad en kilómetros hora que ha llevado entre los 0 y los 10 segundos y entre los 15 y los 20 segundos. Bueno, pues vamos con la primera, entre los 0 a 10 segundos.
a ver qué velocidad. Bueno, pues hay que tener unos datos que no me los da el enunciado, pero los voy a poder obtener de la gráfica. Y me voy a la gráfica y me fijo entre los 0 y los 10 segundos, es decir, entre aquí y aquí. Vale, pues vamos a ir sacando datos. Los que estén a la izquierda, es decir, son nuestras condiciones iniciales del movimiento, es decir, esos subíndices 0. ¿Cuál es la posición inicial? 0. Al tiempo, 0 segundos. ¿Cuál es la posición final? 50 metros al cabo de tiempo final de, pues son 10 segundos. Y ahora, con estos datos, voy a ver qué ecuación tengo que aplicar para calcular la velocidad. Como estamos en un MRU, pues la velocidad va a ser igual a la posición final menos la posición inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Muchas veces me veréis que aquí abajo pongo solo el tiempo, porque casi siempre el tiempo inicial es 0. Pero bueno, en estos que voy a trabajar con gráficas, para que lo veáis mucho más claro, voy a utilizar tanto tiempo final como tiempo inicial. Venga, pues vamos a sustituir. XF son 50 metros, posición final, menos X inicial, 0 metros, tiempo final son 10 segundos y el tiempo inicial son 0 segundos. Si hacemos esta operación es 50 menos 0, 50 entre 10, pues 50 entre 10 da 5 metros segundo. Pero nos lo pide en kilómetros hora, de modo que para pasarlo a kilómetros hora hacemos un pequeño factor de conversión por paso. Metros está arriba, lo pongo abajo, arriba kilómetros, mayor el kilómetro, 1000 metros. Y lo mismo con los segundos, 3600 segundos, 1 hora. Y esto me sale al final 18 kilómetros hora en ese tramo, ¿vale? En este pequeño tramo, lo voy a poner ahora en la gráfica, ¿vale? Para que os quede mucho más claro. En este primer tramo va a una velocidad de 18 kilómetros a la hora. Venga, pues vamos a ver el segundo tramo, ya veréis cómo cambian un poquito nuestras condiciones. Entre los 15 segundos y los 20 segundos. Venga, pues vamos allá. En este caso, los datos que yo voy a obtener, voy a fijarme en la gráfica. Esta será nuestra posición inicial y esta será nuestra posición final, ¿vale? Ese va a ser el movimiento que voy a estudiar yo ahora. ¿Cuál es mi posición inicial? 50 metros. Mi posición final, 0 metros. El tiempo inicial, 15 segundos. El tiempo final, 20 segundos. Y ahora sustituyo en mi ecuación otra vez. V va a ser igual a XF menos X0 partido de TF menos T0 y voy sustituyendo dato a dato. XF, 0 metros. X0, 50 metros. TF, 20 segundos. T sub 0, 15 segundos. Al final me queda menos 50 entre 5, que sale a menos 10 metros segundo. Este signo menos, que en segundo a veces no lo vemos, simplemente es que se va a mover hacia su punto de partida, es decir, hacia la izquierda. Y es una forma para identificar o para distinguir el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda de nuestro sistema de referencia, del movimiento del cuerpo. Bueno, pues lo vamos a pasar a kilómetros hora. Menos 10 metros segundo por, pues igual que antes, mismo factor que antes, 1000 metros, 1 kilómetro, 3600 segundos, 1 hora. Y nos sale menos 36 kilómetros hora. Que al final, pues lo que veo es que se mueve a doble velocidad. Y era lógico, ¿vale? Era lógico porque ya veis que la pendiente es mucho mayor en el segundo caso que en el primero. Bueno, pues lo ponemos aquí, que en este tramo ha ido a menos 36 kilómetros hora. Y así hemos podido calcular fácilmente la velocidad a través de la... El apartado C me dice que cuál es la distancia total recorrida por el repartidor. Bueno, pues en este caso tendremos que sumar todas aquellas distancias que ha recorrido en los distintos tipos de movimiento que ha llevado. Porque no podemos saber la distancia total viendo solo su posición final porque ha habido un movimiento que lo ha hecho hacia atrás, es decir, ha vuelto hacia el sistema de referencia. De modo que simplemente lo que voy a hacer es sobre la gráfica poner lo que ha recorrido en cada uno de los tramos y lo sumaré al final. En el primer tramo, como podéis ver, entre 1 y 10 segundos, pues pasa de 0 a 50, por tanto recorre 50 metros. Hay 5 segundos en el que no recorre nada, 0 metros. Luego pasa de 50 a 0, es decir, vuelve a recorrer 50 metros pero en dirección opuesta, de modo que aquí hay otros 50 metros que recorre. A continuación
realiza un movimiento durante 20 segundos en el que pasa de 0 a 100, es decir, recorre 100 metros, y en el último tramo no recorre absolutamente nada. De modo que si yo calculo la distancia total recorrida por este repartidor será 50 metros más 50 metros, ambos recorridos en movimiento rectilíneo y uniforme, más 100 metros que recorre en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y esto me hace una distancia total de 200 metros. El apartado D, un poquito más difícil, me dice que calcule la aceleración que lleva en el MRUA, suponiendo que su velocidad inicial es 0. Es decir, me dice que en ese tramo en el que pasa de 0 metros a 100 metros, es decir, entre 20 y 40 segundos, que cuál es la aceleración que lleva. Y me dice finalmente que con qué velocidad llega a los 100 metros, es decir, con qué velocidad acaba ese movimiento. Bueno, pues lo primero que voy a poner aquí es dos ecuaciones que yo sé en las que aparece la aceleración. Una es que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta ecuación no la voy a poder aplicar porque no conozco la velocidad final, entonces no sé, me falta un dato, de modo que esta no la puedo aplicar. Y la otra en la que aparece la aceleración es la de la posición. X es igual a x sub 0 más v sub 0 por t más un medio de a por t al cuadrado para un movimiento rectilíneo y uniforme. En este caso vamos a ver si dispongo de casi de todos los datos. La posición final la tengo, que van a ser 100 metros, la inicial la tengo, que es 0, v0 me dice que es 0, el tiempo lo sé, un medio es un número y el tiempo también lo sé, solo me queda a, de modo que voy a poder conocer la aceleración de esta ecuación. Vamos a ir sacando los datos. x0, me voy al inicio del movimiento, ¿vale? Me voy al inicio y x0, que es este de aquí, será 0 metros. v0 me dice que es 0 metros segundo. Perfecto. Y x, donde acaba el movimiento, que es la x final, es esta de aquí, que si leéis son 100 metros. De modo que voy a sustituir en los datos y tengo 100 metros, que es la posición final, es igual a 0, más la velocidad por el tiempo. El tiempo, si os dais cuenta, son 20 segundos lo que realiza ese movimiento, porque el tiempo final es 40, pero el inicial eran 20 ya, por tanto está moviéndose durante 20 segundos, por tanto por 20, más un medio por a por 20 al cuadrado. Daros cuenta que esto es 0 es 0, 0 por algo también es 0, y me quedaría el segundo término de ahí. 20 al cuadrado son 400, y un medio que hay delante al final deja todo ello en 200. Bueno, voy haciendo las operaciones y me queda en este lado 100 y en el otro lado 200 por a. Y tengo que despejar a. Por tanto, este 200 que está multiplicando pasa dividiendo. A igual a 100 entre 200. Un total de 0,5 y unidades de todo en el sistema internacional, por tanto, metros segundo cuadrado. Esta es la aceleración que lleva el repartidor, y lo voy a poner en la gráfica, en este tramo de aquí. A igual a 0,5 metros segundo cuadrado. Bueno, y para calcular qué velocidad lleva al final, lo que voy a hacer es aplicar la ecuación que me permite a mí en un MRUA saber cómo modificamos o cómo va variando la velocidad con respecto al tiempo. V va a ser igual a V0 más A por T. V0 me dice que es 0, más aceleración 0,5 por el tiempo 20 segundos, es decir, un total de a 10 metros segundo llegaría al final del trayecto. Bueno, ahora os presento otra gráfica que, si os dais cuenta, ya ha cambiado y encima el título de la gráfica es velocidad-tiempo, nos va a indicar cómo varía la velocidad de un cuerpo respecto al tiempo, y el apartado A me dice otra vez, indica los tipos de movimiento que realiza, en este caso que es un ascensor, de la gráfica y qué distancia habrá recorrido entre los 10 segundos y los 15 segundos. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es recordar rápidamente los tipos de gráfica que podemos tener en función de la velocidad y el tiempo en función del tipo de movimiento. Bueno, rápido, sin unidades ni nada. Si tenemos líneas horizontales, tenemos MRU, ¿vale? Ya que la velocidad no varía. Y en cambio, si tenemos líneas rectas con una cierta pendiente, tendremos MRUA. MRUA.
Si es hacia arriba, la aceleración es positiva ya que la velocidad va aumentando, y si es hacia abajo, la aceleración es negativa ya que la velocidad va disminuyendo. Bueno, pues con este pequeño repaso pues simplemente tengo que ver lo que yo tengo. Podemos ver claramente que entre los 0 y los 10 segundos tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la velocidad va variando y encima va creciendo, por tanto la aceleración es positiva y lo hace de manera constante. Luego tenemos un cachito, 5 segundos de manera horizontal, de modo que es un MRU, con aceleración igual a 0 y velocidad positiva de 10 km hora. Luego tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso con aceleración negativa, ya que la velocidad va disminuyendo. Luego hay un tramo entre los 20 y los 25 segundos en el que no hay movimiento, ya que la velocidad es 0, no hay. Y luego tenemos otro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración negativa, ¿vale? Ya que la pendiente vuelve a ser hacia abajo. Y ahora vamos con la pregunta que me dice el problema. Me dice, ¿qué distancia habrá recorrido entre los 10 y los 15 segundos? Pues vamos a poner aquí entre 10 segundos y 15 segundos. Pues lo primero, habría que identificar el tipo de movimiento, que es lo que yo acabo de hacer. Como lleva un movimiento rectilíneo uniforme, lo que voy a hacer para calcular la distancia recorrida es decir, voy a calcular su posición, x0 más v sub 0 por el tiempo. Bueno, aquí hay varias maneras. Como solo me estoy fijando en ese tramo, voy a suponer que fijo el sistema de referencia cuando empieza a moverse en ese tramo, es decir, a los 10 segundos. Por tanto, el tiempo va a ser, vamos a poner los datos aquí que voy obteniendo de la gráfica, el tiempo que se ha estado moviendo va a ser 5 segundos, solo ese tramo, su posición inicial he dicho que es 0 metros y la velocidad inicial, que es velocidad constante, son 10 kilómetros a la hora. Ya observo el primer problema. El primer problema es que mi velocidad está en kilómetros hora, mientras que el tiempo lo tengo en segundos. Por tanto, vamos a pasar esos segundos a horas para poder hacer la operación. Bueno, pues 5 segundos por 3.600 segundos que hay en una hora, pues me salen 0,00139 horas. Y ahora aplico la ecuación de arriba. x0, 0, más v0, 10 kilómetros a la hora por 0,00139 horas. Daros cuenta que las horas se me van y el resultado de esta posición me sale en kilómetros, que es la unidad que me ha quedado. Y me salen 0,0139 kilómetros. Que si lo paso a metros para dar un valor un poquito más cómodo habría que multiplicar por 1000 y tengo 13,9 metros. Esta sería la distancia recorrida por el cuerpo en esos 5 segundos en los que se mueve en MRU. El apartado B me dice calcula la aceleración que lleva el cuerpo entre los 0 y los 10 segundos y entre los 15 y los 20 segundos. Es decir, voy a estudiar el primer trozo desde aquí hasta aquí y el segundo desde este punto hasta este punto. Bueno, pues vamos a ir uno a uno. El primero, en el tramo entre 0 a 10 segundos. Voy a sacar los datos primero que voy a obtener de la gráfica para poder calcular mi aceleración. Bueno, si pongo la ecuación de la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Abajo veréis que casi siempre pongo el tiempo, pero al igual que antes voy a trabajar con gráficas, entonces bueno, voy a tener información del tiempo inicial y como solo me voy a centrar a veces en ciertos tramos, pues me parece mejor esta forma de la ecuación. Pero bueno, al final abajo siempre va el tiempo que tarda el cuerpo en pasar de la velocidad final, de la inicial a la final. Bueno, pues datos para este primer tramo. Velocidad inicial, me voy a la gráfica, al punto inicial, que es este que os he redondeado en azul, y me doy cuenta que mi velocidad inicial es de 0 kilómetros hora, mientras que mi tiempo inicial, también lo leo, es 0 segundos. Y ahora me voy a mi otra punta en el tramo y me doy cuenta que mi velocidad final es de 10 kilómetros hora y el tiempo final es de 10 segundos. Como siempre os digo, cuando trabajemos con aceleraciones vamos a trabajar siempre con unidades del sistema internacional, de modo que esos 10 kilómetros hora hay que pasarlo a metros segundo. Voy a pasarlos.
10 kilómetros hora. Bueno, ya hemos visto que ya hemos hecho bastantes factores de conversión, que para pasar de kilómetros hora a metros segundo lo que hay que hacer es dividir entre 3,6. Eso sale de los factores de conversión. Si lo hacemos, esa velocidad final me queda en 2,78 metros por partido segundo. Y ahora sí puedo calcularme la aceleración en este primer tramo. La aceleración será velocidad final, 2,78, menos velocidad inicial, 0, partido por el tiempo final, 10, menos 0, y me queda 2,78 entre 10, 0,278 metros segundo cuadrado. Voy a redondearlo y este sería el resultado para ese primer tramo. Una aceleración positiva me sale, bien, lógico, estamos aumentando la velocidad. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir ahora al otro tramo, entre los 15 y los 20 segundos. 15 a los 20 segundos. Voy a sacar los datos de la gráfica y para ello me vuelvo a fijar en el punto inicial, que va a ser el azul, y el punto final, que va a ser el amarillo. Bueno, pues velocidad inicial, 10 kilómetros hora, que ya la he calculado en metros segundo, de modo que la voy a poner 2,78 metros segundo. Velocidad final, me voy al otro, serían 0 kilómetros hora, que son 0 kilómetros por segundo. Tiempo inicial en este caso, leo y pone 15 segundos. Tiempo final, leo y pone 20 segundos. Perfecto, aplico la ecuación A igual a VF menos V0 partido por TF menos T0. Arriba, VF, 0, menos 2,78, que era su velocidad inicial, partido por 20 menos 15. Daros cuenta que abajo salen 5 segundos, que efectivamente es el tiempo que ha tardado el cuerpo en pasar de una velocidad a otra. Realizo esta operación y me sale menos 0,55 metros segundo cuadrado. Y me sale un signo menos porque evidentemente la aceleración es de frenado, es una aceleración negativa, ya que la velocidad se va reduciendo. El apartado C, un poquito más difícil, me dice ¿qué distancia recorre el ascensor entre los 15 y los 20 segundos? Bueno, aquí va un consejo. Cada vez que os hablen de calcular una distancia entre unos ciertos tiempos en los que ya el cuerpo se ha movido previamente, es como que reiniciásemos el sistema de referencia y siempre lo vamos a colocar en el inicio del movimiento, es decir, en el inicio de ese nuevo tramo. Yo aquí lo voy a colocar como que a los 15 segundos coloco el sistema de referencia justo donde está el ascensor, es decir, que a los 15 segundos su posición inicial es 0. Así puedo ver que dentro de 5 segundos, es decir, a los 20 segundos, sabré la posición nueva respecto a la que partía a los 15 segundos, es decir, sabré lo que habrá recorrido de verdad. Luego lo voy a hacer con un dibujo y lo vais a ver mucho más claro. Pero bueno, para ello pues me voy a fijar en la gráfica. Como ya hemos hecho el apartado A y hemos visto que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues vamos a aplicar la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es esta de aquí. Y ahora voy a coger los datos de mi gráfica, todos los que necesito. Ya os he dicho, x0, 0 metros, ¿vale? Voy a poner el sistema de referencia a los 15 segundos. Por tanto, el tiempo va a ser 5 segundos el tiempo que va a estar moviéndose, que es el tiempo que está moviéndose en ese nuevo tramo. La aceleración la acabo de calcular en el apartado B y he visto que es menos 0,55 metros partido segundo al cuadrado. Entonces tengo absolutamente, bueno, y la velocidad inicial que es 10 kilómetros hora, que ya he visto que son 2,78 metros segundo. Ya tengo absolutamente todo para poder aplicar la ecuación de arriba y sacar esa distancia recorrida. Pues aplicamos x0, 0 más v0, 2,78, por el tiempo 5 más un medio, por la aceleración, y meto el signo, ¿vale? Que si no, no nos va a quedar bien, y por el tiempo al cuadrado. Si hacéis esa operación con cuidado me refiero primero esto, luego esto, y luego doy la suma. Me sale una distancia o una posición de 7,025 metros, y esa es la distancia recorrida por el ascensor en ese tramo. Como os he dicho, voy a haceros un dibujo y lo vais a ver mucho más claro. Bueno, ahí tenéis el ascensor, ¿vale? Y empieza su movimiento. Empieza despacito, va acelerando, va acelerando, va acelerando, va acelerando, hasta ahí. Voy a pararlo ahí y ahí vamos a hacer una marca que va a ser a los 10 segundos.
t igual a 10 segundos. Y ya, bueno, ahí no hemos calculado lo que habría recorrido, pero habría recorrido una cierta distancia. Luego se mueve a velocidad constante durante 5 segundos. Paro ahí. T igual a 15 segundos, desde que inició el movimiento primero. Y como ahora me piden a mí calcular la distancia que recorre entre los 15 y los 20 segundos, si yo, daros cuenta que si ahora fijo mi sistema de referencia aquí, la posición inicial de este cuerpo es 0, y ahora una vez que se muevan durante esos 5 segundos, que lo que hace es ir frenando, ¿vale? Va frenando, hasta ahí, por ejemplo, ahí se para, esta sería la posición final nueva que ha recorrido esto de aquí si hemos fijado el sistema de referencia. Y es lo que me pide el problema. Así que hay que jugar un poquito con esas posiciones iniciales y finales para dar solución a las preguntas que nos pide el problema. Bueno, pues con estos pequeños ejercicios sencillos ha quedado más o menos claro cómo trabajar a partir de una gráfica, ¿vale? Sobre todo cosas bastante sencillas y bastante obvias. Y lo importante es sacar bien los datos de nuestra gráfica. Ahora os dejo un enlace hacia la parte número 3, en la que voy a dedicar a hacer un par de ejercicios sobre el movimiento vertical, en aquellos en los que la aceleración que actúa siempre es la misma e independientemente del objeto, y es la gravitatoria. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.